Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un encuentro con autoras. Como ya todos sabéis, y me conecto un poquito antes para irnos conectando con Valeria, que es la invitada que vamos a tener hoy, es una de nuestras autoras, es la autora de El gato errante, y vamos a ver si bueno, vamos a esperarla mientras os voy saludando a todos. Bueno, Valeria ya está por ahí conectada. Bueno, espero que os estén gustando estos encuentros con autoras, un poco para analizar los libros que sacamos desde la Locomotora Editorial y, bueno, poneroslos un poquito más cerca por si os queréis animar a leerlos y a compartirlos. Hola, Valeria. No sé si te llega mi llamada. A ver. Lo volvemos a intentar. A ver si ahora. Hola. Ahora. Ay, de verdad, Hola, a mí esto sí. de los directos me pone un poquito nerviosa. Digo, ahora no conectamos o alguna cosa de estas. Las cosas del directo que se decía antes, ¿no? Sí, estas cosas pues sí que pueden pasar, sí. Ponen un poco nerviosas, porque digo, madre mía, ahora no llega. Y fíjate tú, estaba diciendo que bueno, que hemos comenzado a hacer encuentros con autoras porque nos parecía una manera de hacer llegar los libros y un poco, bueno, pues desbrozarlos y analizarlos. Y qué mejor que hacerlo con las autoras o con los autores, ¿no? Con las personas que les han dado vida y que les han dado sentido, ¿no? Hoy vamos a hablar del gato errante, un libro precioso donde los haya. Tengo que decir que El gato errante salió ya hace tiempo y que ha sido un libro que, bueno, sobre todo destaca por sus ilustraciones. Si alguno ha tenido ocasión de verlo, la ilustradora la eligió Valeria, venía un poco con la ilustración puesta, aunque se elaboró a medida y es de lo más tierna y de lo más agradable a la vista, a los sentidos, a todo, ¿no? Es de lo más, el colorido, los personajes, todo ello es bello. Pero es verdad que el texto además acompaña, es un texto muy interesante que habla de un tema del que parece que nadie quiere hablar y vamos a ver que es un tema de actualidad y que es un tema muy interesante, que es el de los refugiados. No de los inmigrantes, sino de los refugiados, aquellas personas que se marchan de su país porque existe un conflicto, porque sus estados no garantizan sus derechos. Bueno, lo primero, bienvenida Valeria a este encuentro. Gracias por venir a hablar del gato errante. Sí, buenas tardes a todos y tengo que decir que es mi primera participación en un directo. Eso que sí que hemos visto muchos directos desde que empezó la pandemia, pero nunca he participado, así que me alegro mucho de poder hacerlo con vosotros. Pues nos estás encantada de que estés. Y lo primero lo que os pregunto a todas, ¿por qué surge la idea de escribir El gato errante? Un cuento sobre la inmigración, sobre el refugio, sobre la huida de las personas, porque en este caso un conflicto bélico, ¿no? ¿Por qué surge esa idea? Un tema tan complicado para niños tan pequeños. Hace ya unos años podemos recordar que hubo una tragedia muy grande. No sé si recordáis aquellas imágenes impactantes de un niño que murió en la orilla del mar, un niño pequeño de unos 3 años que se llamaba Alan. Y pues las fotos y los vídeos de este niño recorrió el mundo entero y al verlo me pasé mucho tiempo llorando, de verdad, que ver a un niño indefenso que muere porque sus padres intentan buscarle un futuro mejor
buscarle un país donde él pueda vivir, pueda continuar sus estudios o lo que sea. Es decir, un niño tan pequeño que ni sabe lo que está pasando, por qué están huyendo, por qué sus padres se lo llevan a otro sitio tan lejos de su casa, de sus juguetes, de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Él no tiene conciencia ninguna y pues al ver esas imágenes de ese niño quise transmitir lo que yo sentía en aquel momento y surgió una idea de escribir este cuento, El gato errante, en el que el gatito es un niño pequeño. Simplemente pues quise aquí un poco jugar y no enseñar tan claramente que se trataba de los humanos, que hay humanos que no son tan tolerantes, que crean guerras. Entonces elegí a los gatos, no sé si se ve bien, Sí, es y su curioso. país es atacado por unos tigres. Gatos, gatos más grandes, ¿no, Valeria? Sí, son gatos más grandes, más violentos, no son tan buenos, podríamos decir, si esa situación la queremos explicar a un niño. Y, y entonces, pues es un niño que no tiene conciencia ninguna de qué es lo que está pasando, es feliz y en un momento dado, pues tiene que hacer sus maletas e irse. Y es un texto en verso. En aquellos tiempos yo solo escribía en verso, ahora ya intento escribir en prosa. Y simplemente pues quería transmitir este conflicto, que él se va, deja su país, su casa y no sabe qué es lo que le espera. Pero hablas del miedo, dice, hay una de las veces que dice, yo simplemente tengo miedo, me voy, allí ya no me quedo, como diciendo, ya no me puedo quedar porque siento miedo. Hablas del miedo. Claro, yo intento meterme en la piel de este niño, de este gato, en este caso. Yo no sé qué es, yo soy inmigrante, pero yo no soy refugiada. Yo no sé qué es lo que puede sentir una persona que tuvo que abandonar su casa. Y por esta razón debe ser horrible, horrible. Y simplemente me imagino que sí que tiene que tener miedo. En aquel momento había muchísimos reportajes sobre todo aquello que pasaba en Siria. Y ya sabemos que refugiados los hay de muchos más países y también de mi país, de Ucrania. Surgió después, prácticamente después de haber escrito el libro, pues ya empezaron otras guerras, pero bien. En eso Lo somos que quería en crear guerras. sí, es lamentable, pero está pasando y aunque es un tema que es muy difícil normalmente para hablar con niños, pues creo que a través de los cuentos, que los cuentos es una herramienta para poder transmitir nuestros conocimientos y todo lo que está pasando en el mundo con esta herramienta maravillosa para que el niño pueda ver que hay cosas, no solamente cosas bonitas, que no hay siempre hadas y unicornios, también pasan guerras y hay muertes y hay refugiados y hay que Y hay que tener esa asumirlo, conciencia. hay que ser conscientes. El libro también, a mí siempre me pareció un texto como muy sencillo, que si la gente puede estar pensando que es un texto muy complicado para niños. No, no, es un texto en prosa, son frases muy fáciles de entender, sencillas, amenas, y además, insisto, van acompañadas de una ilustración muy dulce, quiero decir, no genera agresividad, no se ven bombas, no hay muerte, ¿no? Eso se transmite a través, son como lo que hay entre líneas, ¿no? Lo que el educador quiera ampliar ahí. Pero se hablan de muchas cosas. Por ejemplo, decía que hablábamos del miedo, ¿no? Del miedo que sienten las personas y de que hay que marcharse, porque aquí ya no me quieren, por lo que sea, por la razón que sea. Tengo que huir. Luego aparecía también el tema de cómo se huye, ¿no? Tú aquí reflejaste muy bien un fenómeno que tenemos en la actualidad, ¿no? La huida a través del mar. Ya sabemos que no todos los refugiados salen de su país en cayucos o en barcos, pero bueno, aquí es verdad que sale también esa realidad. Yo creo que quizá porque es la más visible actualmente o porque elegiste esta manera, Valeria.
Pues supongo que ni me lo he pensado. Yo creo que cuando lo estaba escribiendo, pues todo lo que sentía pues estaba bastante relacionado con todos los acontecimientos de Siria, pero también al vivir aquí en Málaga, en Andalucía, Ya. al ver que casi todos los emigrantes vienen de ese modo y arriesgan sus vidas, ni he pensado en ninguna otra opción. Está claro que es por eso. Otro elemento yo voy un poco desgranando los elementos porque me parecen muy interesantes a la hora del trabajo educativo en el aula con niños, ¿no? Cuando hablamos de las personas ilegales, irregulares, el texto habla de los pasaportes, de los documentos, qué cosa, ¿no? Como si, pero en el fondo habla de la identidad de cada uno, ¿no? Y queda muy bien reflejado, ¿no? Cómo nos piden los pasaportes, ¿no? Y bueno, pues que no había ni visados, ni había nada. Huyen. Sí, además lo modificamos muchas veces este texto, ¿te acuerdas? Uh, Pues ahí con los pasaportes, quiere decir, sí, esa página. Esta página la dimos muchas vueltas porque tenía que entenderse muy bien y nos costó. Y luego una parte que me gusta muchísimo es la de los campos de refugiados, porque en la ilustración sale como algo bello, pero es que tú lo explicas muy bien. Cuéntanos un poco, porque hablabas de las Que parece que de vez en cuando hay algún fallo en conexión que no se te ve. Perdona. Decía que tienes que la parte de los refugiados, de lo que son los campos de refugiados, es una ilustración muy bonita, además, muy llamativa, y que Sí. efectivamente tú además lo describes muy bien. Sí, es la misma ilustración que estaba enseñando yo. ¿Cómo te imaginabas un campo de refugiados para que se plasmara así? En aquel momento es lo que yo estaba contando, simplemente a través de mi cuento estaba plasmando pues los hechos reales, lo que nosotros podíamos ver en las noticias, ¿no? Y veía estos campos de refugiados, que los niños son niños, ellos no saben qué es lo que está pasando, les dan unos chuches, les dan alguna bollería y a lo mejor están más felices. Pero la preocupación es más bien de los padres, pero en un momento dado sienten alguna duda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos tanto tiempo aquí encerrados? ¿Por qué? Parece ser que estamos bien, nos dan muchísimos dulces, ¿no? Muchas tartas, muchos bombones, muchos chupa chups, pero la situación no cambia. Claro. ¿Cuándo puedo salir de aquí? Ahí, Es lo que yo me imagino. en el texto lo manejas muy bien, ¿no? Porque decía, no era fácil la situación, pero teníamos muy buena impresión, ¿no? De la hospitalidad de los desconocidos, aunque estábamos algo perdidos. Quiero decir, sí que es verdad que tú manifiestas que el niño como que no se da cuenta o no vive con esa intensidad dramática la situación de ser un refugiado, pero efectivamente sí está desubicado, está fuera de tu hogar, de tu espacio, de tus comodidades, ¿no? Sí, es que por muchos chuches que le vamos a dar a cualquier niño, en un momento dado querrá libertad. ¿Y dónde está esa libertad? El niño quiere salir fuera, quiere corretear, quiere conocer a otros niños. ¿Y por qué hay una valla en medio? Porque se le prohíbe salir de ahí. Y es lo que quería transmitir con el texto, y también Nadia Malinkina, la que ha ilustrado este cuento, pues lo ha reflejado bastante bien a través de estas Sí, ilustraciones. las ilustraciones son fantásticas. Y son demasiados. Es algo, fíjate, a mí hay dos cosas que me gusta, bueno, que me llamaban mucha atención, que era lo del miedo que maticé antes, y luego otra cuando decían, nos llamaban refugiados y decían que somos demasiados. Bueno. De lo que nosotros estamos pendientes, porque siempre reflexionaban los políticos, es que como son muchos, son tantos refugiados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y en aquel momento creo que entre los países se estaban hablando cuántos refugiados cada país quería acoger, ¿no? Y estaban intentando solucionarlo. Y claro, es que son personas, no estamos hablando de algún, no sé, de algún animalito que vamos a adoptar o lo que sea. Son personas y son sus vidas. Están ahí esperando bajo la lluvia, bajo la nieve, esperando
que les digan a dónde pueden ir. Y los que sufren en este momento son los niños, porque se juegan sus soluciones, se juega su futuro. Y de estas pequeñas decisiones dependen sus vidas y de lo que decidan sus padres también. Fíjate que este libro ya es del 2017, o sea que estamos hablando ya de 3 o 4 añitos. Y este fin de semana salió una noticia en prensa sobre cómo ha aumentado el número de refugiados en este siglo. Digo en este siglo, en estos primeros 20 años de siglo. Quiero decir que no ha pasado mucho tiempo desde que hemos comenzado. Y sin embargo hemos duplicado, según Naciones Unidas, el número de refugiados en el mundo. Hemos pasado de 17 millones a casi 34. Es una pasada en 20 años. Quiero decir, los conflictos internacionales, es verdad que no todos en Europa, ni todo lo visibilizamos aquí, porque también existen las personas que se trasladan de unos países, de unas zonas a otras de países en conflicto bélico, como puede suceder en África o en Asia, pero sí que es cierto que ha aumentado mucho la movilidad de la gente por cuestión de huida, ¿no? Quiero decir, no porque me quiero ir a otro país, como tú decías, ¿no? Hay una movilidad voluntaria donde yo me marcho a otro país por condiciones personales, económicas, familiares, pero esta gente huye y estamos hablando de 30 y muchos millones de personas que están huyendo, están en situación de huida, que tiene que ser una sensación terrible, de miedo, de no saber a dónde vas. Y sí que es verdad que el libro ya plasmaba, fíjate, hace unos años decía que eran demasiados. Entonces, ¿ahora qué son, Valeria? Porque con estas cifras... No soy ninguna experta en No, refugiados, ninguna, ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé si sabéis que existe una organización que es ACNUR. sí. Nosotros pues pagamos cada mes, intentamos ayudar a ACNUR de mi casa, pero si son demasiados o no son demasiados, es que yo creo que las guerras son cada vez más violentas. Y si antiguamente a lo mejor había algunas guerras que eran más pequeñas, más locales, y la gente no se enteraba y ni sabían a dónde ir, pero ahora mismo cada uno intenta velar por su propia familia y sobre todo las familias que tienen hijos buscan un futuro mejor para sus hijos. Yo vi muchísimos reportajes sobre las personas que venían de Siria, mucha gente con muchos estudios que querían continuar con sus vidas. Efectivamente. Pero si no tienes casa, si tu ciudad está destruida, es muy difícil volver y empezar de nuevo. Y si ni siquiera te quieren, ¿no? Es que, como te he dicho, no soy ninguna experta, simplemente he creado un cuento en el que, para enseñar a un niño que hay realidades difíciles, que no se vive tan feliz siempre. A lo mejor es un cuento un poco triste, pero como tú has dicho, sin embargo, con estas ilustraciones no tiene esa carga Sí. que presiona al niño, que le haga deprimirse. No, que va. Hay un término en griego que es catarsis. Catarsis es aquello que nosotros vivimos a través de la literatura, a través del arte, y vivimos otras vidas. Entonces, sentimos como aquellas personas con las que nos identificamos. Y lo que yo quería que un niño, pues al leer este cuento, pudiera entender cómo se siente un refugiado, un niño refugiado. ¿Qué es lo que siente? Siente miedo, no sabe qué es lo que va a pasar. Y de hecho el cuento no tiene el final abierto, es decir, el niño tiene que decidir a dónde va a ir este gato, qué es lo que va a hacer. Tiene que seguir andando como una persona que no tiene ningún hogar todo el tiempo, o vamos a ayudarle a tener un futuro mejor. Y yo sé que es un tema, de hecho, todas las veces que yo he ido a las firmas de libros o a cualquier sitio a leer el cuento, me decían los padres, pero qué triste, ¿no? Y yo les contestaba, pero es realidad, ¿no? Claro. Es que yo creo que a los niños a veces los subestimamos. Yo creo que hay que hablar con ellos con cierta naturalidad de ciertos temas
y es importante. Preguntan si hay empatía en el libro. Yo creo que mucha. Yo creo que es una manera de ponerse en el lugar, como tú decías, de empatizar con el personaje y de ver que hay otras realidades. Efectivamente, el niño no vive un drama durante el cuento. El cuento es un cuento dulce, muy agradable, que plantea problemas. Y es verdad, yo no había llegado todavía al final porque me quedaba la parte de conocer gente y de que el viaje siempre tiene lados positivos, ¿no? Y él habla de que han caminado mucho, pero que han hecho muchos amigos, ¿no? Y han aprendido idiomas. Es decir, de la experiencia vivida, con todo lo dramático que todo es, yo creo que el libro tiene al final, pues, el final de un cuento para un niño. Quiero decir, no puede ser de otra manera. Es un cuento infantil que pretende que nuestros niños hablen sobre el refugio, sobre la inmigración, sobre el drama que es marcharte de tu país y no tener nada, pero además entendiendo que para mucha gente eso es una posibilidad. Es una posibilidad de seguir viviendo, de vivir mejor y de encontrar una salida. Y al final, efectivamente, sí que es verdad que hace como una especie de... Además, es un libro que no desgrana a la familia. Quiero decir, la familia siempre está un poco unida y eso hace que también sea muy entrañable. Pero sí que se manifiestan, tú los manifiestas como seres olvidados, ¿no? Como de los que nunca se hablan. Al final, como siempre hay sucesos, eventos nuevos, nos olvidamos de aquellos que están sufriendo. Y es lo que tú me estabas diciendo, que hay cada vez más refugiados, pero ¿quién habla de los refugiados? Ahora hay más problemas. Yeah. Ahora estamos en una pandemia. ¿Y qué pasa con los refugiados en una pandemia? ¿Se habla? Sí, son como personas sin voz, ¿no? Que no es como si no existieran en algún lugar. Y luego haces un llamamiento en el libro se hace un llamamiento que a mí me pareció, me gustan los libros que invitan a la implicación, que invitan a que el lector de alguna manera tome partido en un futuro. Y es que les invitas a recordar, ¿no? Recuerda que en algún lugar del mundo hay gente y animales, ahí un poco juegas a todo, caminando. Sí. Y su lugar en este mundo están buscando, ¿no? Como que, y efectivamente dejas una imagen muy bonita de la familia caminando hacia, se supone, pues una ciudad o un lugar donde hay casas y bueno... Hay luces y parece que ya por fin van a tener una casa, pero no lo sabemos, no ¿verdad? lo Porque la vida de un refugiado... Bueno, pero sí que es verdad que se quedó, es un final... todo lo feliz que puede ser un final feliz cuando se trata de un cuento con este tema, porque tampoco se trata de engañar al lector. Nunca, desde la locomotora, no pretendemos nunca engañar a nuestros pequeños lectores porque son seres muy listos y muy inteligentes que saben mucho más de lo que pensamos y por lo tanto no hay que engañarles, pero sí que es cierto que dejamos un poco abierto a que cada niño desarrolle esa empatía en una dirección o en otra, o también dejamos la posibilidad a la persona que lee el cuento, al adulto que está con ese niño, a que esparza más o menos, dependiendo de la sensibilidad de ese peque, pues a desarrollar más o menos el tema. Y el libro... Yo proponía como actividad siempre cuando presentaba o leía este cuento en las librerías, en los colegios, como una actividad de proponer el final. Y los niños, ellos mismos siempre decían, pues necesitan una casa. Y yo decía, vale, entonces vamos a dibujar, vamos a crear una casa para el gato. Y los niños tan felices siempre dibujaban una casa y ellos mismos decidían qué es lo que necesita este gatito para sentirse feliz. Y le hacían una cama, normalmente las mesas, etcétera. Porque los niños saben qué es lo que necesita. Uy, perdón, necesita cualquier persona, se ha caído el teléfono, cualquier persona para estar feliz. Y si es otro niño como este gato, los niños tienen respuestas y creo que lo que tú has dicho, que muchas veces intentamos proteger a los niños y leerles solamente algo, lo que consideramos bonito, pero también tenemos que enseñarles. Y ese final del que estabas tú hablando, que recuerda, es como una especie de moraleja para decir al niño que lo sepas, que siempre hay alguien que necesita tu ayuda. Uh-huh. Y si en este momento
No se la puedes dar, no pasa nada, pero date cuenta que siempre hay personas que necesitan tu ayuda. En este caso, en este cuento son los refugiados, pero en otros casos son otras personas o animales que necesitan nuestra ayuda. Fíjate que además les hacemos un poco ver que son niños privilegiados. Al final nuestros hijos son niños que viven en una zona de confort y con una serie de circunstancias que, bueno, pues al lado de otros, pues efectivamente son privilegiados. Vivimos, Efectivamente deberían de vivimos ser así ahora para mismo. todos los niños, pero que sean conscientes de que efectivamente no todo el mundo vive así de bien, ¿no? Que hay gente que realmente está en otras circunstancias. Pero lo que tú estabas diciendo, que vivimos en un momento de confort, y yo creo que este momento ya no es tan de confort. Vemos que en cualquier momento todo puede cambiar. Sí. Hace un año, en esta época, ¿qué es lo que estamos pensando? Pues en ir de rebajas o a casa de qué amigo voy a ir, es lo que me estaba pensando yo, o a dónde Y voy dos meses con mi niño. después, Pero la vida cambia rápidamente y de buenas a primeras estamos aquí viviendo 1984, encerrados en casa y sin poder salir ya. para no contagiar o para no contagiarse. Así que el mensaje para los niños es este: todo puede cambiar en cualquier momento y si hay personas que necesitan tu ayuda, ayúdales, porque en cualquier momento tú vas a necesitar esta ayuda de los demás, así que ayuda para que te ayuden a ti. Ujú. No sé si es demasiado, Yo pero creo que no. Nosotros además desde la editorial propusimos al final del libro algunos conceptos más para los educadores que para los niños, para que pudieran un poco argumentar cuestiones un poco más desarrolladas para niños más mayores, porque, bueno, desde yo creo que cualquier buen lector sabe que un álbum ilustrado sirve para cualquier edad y es siempre maravilloso. Y los álbumes ilustrados a los niños mayores les encantan, porque, bueno, si están bien hechos y tienen tema para tratar, pues pueden generar mucho pensamiento crítico, pueden desarrollar muchos temas, ¿no? Y nos planteamos posibilidades de trabajo con el libro porque nos parecía muy intenso, insisto, es un texto súper facilito, frases sencillas, en rima, muy sonoro, fácil de entender, pero tiene muy profundo, en la profundidad tiene mucho contenido. Y bueno, pues planteamos incluso algunas preguntas posibles para intercambiar con los peques, un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué crees que es un refugiado? ¿Por qué crees que las personas refugiadas se marchan? Un poco esas preguntas que parecen como muy de perogrullo, como muy evidentes, pero que a veces, bueno, pues, y los peques dan respuestas que sorprenden. Sorprenden cuando haces cuentacuentos y trabajas sobre ello, es curioso porque sí que, sí que sorprenden. ¿Tú te has llevado alguna sorpresa con este libro, en algún cuentacuentos, en alguna presentación, Valeria? De estas pues la sorpresa es que a los padres no les gusta el tema, pero a los niños sí. Y entienden el mensaje mucho mejor que los padres algunas veces. Ya. Quizá porque nosotros estamos un poco sin saber cómo tratar estos temas, ¿no? Son como... Yo creo que los padres, y yo también soy madre, tengo dos niñas, pues suelen comprar los pasen un buen rato y no quieren ver a sus hijos tristes. De hecho, pues siempre surgen este problema del que hablan ahora mismo todos los creadores de los cuentos, de si vamos a leer a los niños los cuentos tradicionales. Es que en los cuentos tradicionales que el lobo es malo, que se come a los animales, que la bruja es malísima, que Hansel y Gretel, que Cenicienta no trabaja, etcétera, se está buscando al príncipe. Aquellos cuentos que enseñaban estas vivencias de las personas normales y corrientes y para poder transmitir a los niños todos los conocimientos de las personas mayores, ¿no? Del pueblo que creaba aquellos cuentos. Los cuentos son para divertirse, pero también nos enseñan a vivir. ¿Y cómo se vive en un mundo en el que estamos ahora? Pues tenemos que ser conscientes de que hay que ser tolerante, que no se puede esperar
que la vida no cambie. La vida está cambiando continuamente. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia y tenemos que adaptarnos, pero no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Y como en el cuento aparecen tigres y estalla una guerra y tal, pues los niños tienen que ver que hay la vida no son solamente rosas y caramelos, etcétera. Pasan muchas cosas y yo creo que con los niños hay que hablar de una manera abierta sobre todo lo que está pasando, Sí, porque coincido. los niños están al lado y no podemos hablarles de cigüeñas y de que todo es fácil. No siempre se sienta se casa, ni siempre se sienta es capaz de buscar trabajo, porque a lo mejor mañana tiene un hijo y no puede trabajar. Es que no todo es tan fácil. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importante eh, tratar a nuestros pequeños lectores como seres inteligentes con capacidad de conocimiento y con conocimiento actualizado. Es verdad que los cuentos sirven para trasladar conocimiento, para trasladar información y para crear empatía, solidaridad, tolerancia, porque al final el conocimiento de los otros nos permite desarrollar todas esas cosas y nos permite, como poco, pues tener una mente abierta, capaz y con críticas sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco se trata de convencerles de nada, simplemente de que conozcan que estas cosas suceden, que les ha tocado vivir este tiempo histórico donde esto sucede y es importante. Así que yo, la verdad, estoy muy orgullosa y muy encantada con este libro, siempre lo estuve, me gustó mucho desde el principio. Espero que las familias y los coles se animen a seguir trabajando. Ahora viene el Día de la Paz, 30 de enero, Día Escolar contra la Violencia y por la Paz. Y estaría muy bien que estos temas surgieran porque tienen mucho que ver con eso, con la no paz, con la guerra y con lo que les sucede a las personas cuando la guerra toma protagonismo y cuando la paz no está. Entonces, bueno, es importante en ese sentido. Así que yo espero que El gato errante siga ocupando espacio en nuestras bibliotecas, en nuestras librerías y sobre todo también en nuestros coles. Y bueno, pues Valeria, muchas gracias por haber estado con nosotras para hablar de refugio, de inmigración y de un cuento precioso como este. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y espero que la situación cambie y podamos vernos en algún cuentacuentos Sí, a ver si compartiendo nuestras impresiones sobre El gato errante y otros cuentos. tengo que decir que me alegra mucho de haberte visto, que hacía mucho que no hablaba contigo. Así que estos encuentros, yo tampoco llevo muchos directos, que esto ha sido como una súper novedad que hemos puesto en marcha, pero me alegro de haberlo hecho porque hablar con vosotras está siendo muy agradable y retomar además la profundidad de los libros y el valor de los libros que desde la locomotora queremos trasladar, ¿no? Que al final es una educación en valores y en conocer a otras realidades que nos aporten y que nos permitan, pues eso, desarrollar la empatía y la tolerancia. Así que muchísimas gracias, Valeria, ha sido un placer estar contigo hoy y nada, a ver si nos vemos prontito en directo. Pero en directo de verdad, Muchísimas en gracias. contacto. ¿Vale? En alguna feria, en Un cuanto beso a termine la todos. pandemia. Gracias por habernos acompañado en este directo con Valeria Kiselova, la autora del Gato Errante, y nos vemos en el próximo, pues imagino que el próximo lunes. Un beso muy fuerte a todos y gracias, Valeria. Un beso, hasta Chao. luego. Chao. Se apaga solo. Sí, ahora la apago.